Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto esta hermosa bolsa o cartera. Los materiales que vamos a utilizar es lana número 4, aproximadamente 400 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.5 milímetros. Para comenzar vamos a tomar dos hebras juntas a la vez. Hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, sacamos y hacemos un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena que no cuenta. Ahora comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No los vamos a hacer demasiado apretados porque luego cuando vayamos a hacer las demás vueltas nos va a costar más tomar el punto. Tenemos 7 puntos. Ahora retiramos el gancho, venimos aquí al primero, lo tomamos pero por detrás. Lo vamos a tejer un poquito más flojo este primero, por lo menos para que no nos cueste. Ahí pasamos las hebras hacia atrás. Eso es para que no se note mucho la unión, porque a veces cuando unimos de la forma tradicional se nota mucho la unión. Juntamos para que no nos quede demasiado largo y ahí mismo comenzamos con el primer punto. Como les dije, no lo aprieten mucho porque yo apreté un poco este y ahora me cuesta. Sacamos así, retiramos, tomamos el del frente y el de atrás lo pasamos hacia el frente. Cerramos, levantamos una cadena. Esta sí la vamos a tejer más floja para no batallar. Y ahí mismo hacemos de nuevo un punto. Contamos esta cadena y el punto. Pasamos al siguiente, hacemos un aumento. 1 y 2 puntos juntos. En el siguiente también hacemos 1 y 2 puntos juntos. Así vamos a completar toda la vuelta haciendo aumentos en todos los puntos de la base. Llegamos al final de la segunda vuelta haciendo aumentos en todos, retiramos, venimos aquí, tomamos el primero, de atrás hacia adelante, pasamos las hebras hacia atrás, tiramos para recoger un poco, ahí mismo comenzamos, sacamos, retiramos el gancho, tomamos primero el del frente y luego el de atrás y lo pasamos por dentro. Tiramos de la hebra, hacemos la primera cadena y un punto. Ahora vamos a hacer un punto solo y un aumento. 1 y 2 en el mismo espacio. Siguiente, hacemos un punto solo. En el que le sigue, volvemos a hacer aumento. 1 y 2. Punto solo, aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta, haciendo un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir de la misma forma para seguir con la próxima vuelta. Llegamos al final de la tercera vuelta. Les voy a mostrar una vez más cómo unirlo para que no se confundan. Retiramos gancho, venimos aquí, de atrás hacia adelante, pasamos las hebras hacia atrás, las ajustamos para cerrar un poco. Ahí mismo comenzamos con el punto, retiramos porque tenemos el gancho en el de atrás primero. Lo vamos a retirar para tomar primero el del frente y luego el de atrás y poderlo pasar hacia el frente. Ajustamos, levantamos una cadena, ahí mismo hacemos un punto,
Ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. 1 y 2 juntos. Siguiente, un punto solo, en el que le sigue un punto solo y en el próximo un aumento. Así vamos a continuar esta vuelta, haciendo un aumento, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Próxima vuelta, un aumento y 3 puntos. Y así vamos a ir aumentando. No aumentamos en la parte de los aumentos, solamente en los puntos solos. Comenzamos con un aumento y un punto. Siguiente vuelta, un aumento y 2 puntos. Próxima vuelta, un aumento y 3 puntos. Y así vamos aumentando hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, aquí tenemos desde el inicio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Comenzamos aumentos en todas, un punto y un aumento y 2 puntos, un aumento y 3 puntos, un aumento y 4 puntos y al final hicimos una vuelta más de 0 aumentos. Aumentamos hasta donde tenemos un aumento, 4 puntos y un aumento. La próxima vuelta va a ser solamente de punto sobre punto, porque cuando hacemos los aumentos no nos va quedando totalmente redondo. Esto mide aproximadamente unos 14 centímetros para que tengan una idea. Deben de contarlos solamente para tener la cantidad de puntos que les quedó. Terminé con 41 puntos porque deben tejer 2 piezas exactamente iguales. Aquí ya tengo la otra. Por eso deben de contarlos, pero no importa si les queda un punto más, un punto menos, o si lo quieren hacer una vuelta más pequeña, una vuelta más grande, no hay ningún problema. Nada más cuéntenlos para saber la cantidad que terminaron y hacer la segunda pieza exactamente igual. Después de ya tener las 2 piezas o 2 círculos, que son los 2 costados, listos, ahora vamos a comenzar con la tira con la que vamos a unir en el centro. Para esto, vamos a hacer un nudo y levantamos una cadena. Yo terminé mi círculo por fuera, todo alrededor, con 41 puntos. Así que vamos a hacer la cadena de 42 puntos porque necesitamos uno para girar. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así continuamos tejiendo hasta terminar 42 puntos. Yo les voy a mostrar con una muestra más pequeña, pero ustedes deben de tejer los 42. Aquí tenemos ya la cadena lista. En vez de tejer así como normalmente lo hacemos, en esta parte de la cadena la vamos a voltear porque vamos a tejer en esta argolla que se forma en la parte de atrás. Ahí comenzamos, tomamos ese aro y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo. Siempre traten de tejer que no sea demasiado apretado, aunque queda más bonito apretado, más junto al tejido, pero va a costar muchísimo agarrar la hebra para poder hacer el punto. Pasamos aquí, hacemos punto bajo. Así vamos a continuar hasta terminar la tira, un punto bajo en cada una. Cuando lleguemos al final de la tira nos queda algo así. Ahora levantamos una cadena. Para la próxima vuelta vamos a estar tejiendo en la parte solamente de atrás de la cadena. Aquí tenemos 2 partes, vamos a tomar solo la de atrás. Vamos a estirar la hebra porque ahora vamos a hacer un poquito diferente. Aquí tomamos y sacamos esa hebra, hacemos el punto bajo, pero ya para el siguiente vamos a tomar primero esta última hebra, pasamos a este punto, sacamos así, nos quedan 3, lo cerramos. Volvemos, tomamos primero esta, donde terminamos y luego vamos y sacamos la otra. Cerramos. Volvemos de nuevo. En esto deben de tener cuidado y prestar atención para que no se salten ningún paso. Tomamos primero, así como estamos, tomamos estas 2 hebras que son el último punto.
Ahora venimos a la parte de atrás de la cadena, sacamos la próxima y la cerramos. Volvemos, tomamos aquí y entonces sacamos, cerramos, tomamos estas últimas dos, vamos al próximo, estiramos, cerramos, tomamos esta primero y luego sacamos. Y lo estamos tejiendo un poquito flojo para poder tomar fácilmente las hebras. Sacamos, cerramos, tomamos aquí primero y luego sacamos la otra y la cerramos. Así vamos a continuar toda la línea hasta llegar al final. Llegamos al final, terminamos la última cadena de la base, pero para que no nos quede así como de esta forma, lo que hacemos en este lado es hacer un medio punto alto para terminarlo y así nos queda más parejo el borde. Esto va a ser solamente al final. Ahora levantamos una cadena, giramos, siempre vamos a estar tejiendo solamente en la parte de atrás de la cadena, pero ahora vamos a hacer una línea de puntos regulares, puntos bajos. Hacemos uno y vamos al siguiente, así, hacemos otro. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta contar los puntos y la cantidad que le hayan quedado, que en mi caso fueron 41 puntos, pues deben de asegurarse de que esa misma cantidad les quede hasta el final. Porque si en caso de que se salten algún punto o se les salte algún paso, les puede quedar algún punto de más o también de menos. Y si les va quedando y no se dan cuenta o no lo cuentan, cuando lleguen al final, en vez de quedarle un rectángulo o una tira recta, les va a quedar algo todo torcido como en forma de un triángulo y eso no les va a servir. Aquí llegamos, tenemos que asegurarnos hasta la última cadena. Ya terminamos con la vuelta de puntos bajos. Ahora que corresponde, de nuevo, la otra. Hacemos una cadena de altura, giramos, estiramos un poquito, tomamos la próxima, la estiramos y hacemos el punto estirado porque este lo vamos a hacer más flojo. Si en caso de que les quedara algún punto extra y lo quieren reducir, aquí es la mejor forma. Cuando sacamos una, en vez de sacar una, vamos a la próxima, sacamos otra, cerramos los tres y ya reducimos el punto que nos sobra. Eso es en caso de que les sobre alguno. Si no, siempre vamos a comenzar así, con dos. Cerramos. Ahora, tomamos primero este, estiramos y cerramos los tres. Primero tomamos estas cadenas, sacamos, cerramos. Tomamos primero las cadenas, sacamos la hebra y cerramos las tres. Esto lo vamos a repetir todas las veces que necesitemos hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vuelta de puntos bajos y una de punto fantasía, punto espiga, no sé cómo lo conozcan, donde tomamos primero las hebras de enfrente y luego tomamos la próxima. Vamos a repetir y regresamos. Cuando completemos unas cuantas vueltas, yo voy a cambiar el color, pero cada uno decide si quiere cambiar el color o no. Si no van a cambiar el color, no tienen que cortar la hebra y conectarla, pero yo corté el mío, hice un nudo para comenzar con el color blanco. Aquí tenemos, esta línea cuenta como una y donde están estas cadenas son dos líneas, una por este lado y una por el otro. Aquí tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 12 líneas en color rojo. Para que tengan una idea, 12 líneas de color rojo. Ahora vamos a hacer aproximadamente unas 3 de color blanco y luego volvemos a hacer otras 12 de color rojo. Esto es para que nos quede una franja de color blanco en el centro, es solamente como una decoración. Aquí terminamos la vuelta del punto espiga o fantasía. Ahora hacemos la cadena de altura con el color blanco. Vamos a regresarnos y ahora corresponde la vuelta de puntos bajos. Así que solamente vamos a hacer un punto bajo, siguiente, punto bajo y así continuamos.
No va a cambiar para nada el tejido, solamente el color. Hacemos la vuelta de punto bajo, luego giramos y hacemos la otra vuelta y así hasta completar unas 3 o 4. Cuando a ustedes les guste el grosor de la línea blanca, cambiamos de nuevo el color, terminamos la misma cantidad que habíamos hecho en el color rojo y ya cuando tengamos toda la tira completa regresamos para unirla. Una vez terminamos 4 líneas de color blanco, completamos las 12 de color rojo, exactamente igual que aquí. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 y 4 de color blanco. Ya terminamos toda la pieza. Este tejido, como va en 2 líneas diferentes, a veces tiende a torcerse un poquito, pero no se preocupen, solamente lo estiramos así hacia arriba. Lo único que tienen que asegurarse es de comenzar y terminar con la misma cantidad de puntos para que no tengan ningún problema. Ahora vamos a unir con los círculos en los lados. Vamos a tomar el primero. Pueden cortar la hebra para iniciar en el otro lado, que es mucho más fácil. Vamos a hacer el nudo aquí, cortamos y vamos a comenzar del otro lado a unirlo para que sea más fácil, porque aquí tendríamos que ir hacia atrás. Cortamos el hilo. Esta es la parte de adentro y esta es la de afuera. Se nota un poquito más enmarcada la cadena. Entonces vamos a dejar la parte del revés hacia adentro, la parte del derecho hacia afuera. Hacemos lo mismo con el círculo. Esta es la parte del revés que se ve un poquito diferente. Esta es la parte del derecho. Ahora tomamos el hilo, también con las 2 hebras juntas. Vamos a hacer un nudo y lo vamos a conectar justo aquí, en la misma esquina. Pero vamos a tejer solamente en la cadena de adentro. Tomamos esta parte de adentro, ahí conectamos la hebra y luego hacemos el nudo y lo apretamos. Ahora tomamos el círculo, también en la parte de adentro. Vamos a soltar esto, tomamos así y pasamos la hebra hacia el otro lado para comenzar a tejer. Listo. Hacemos ahí para que ya nos quede afuera. Ahora vamos a comenzar. Desde ese mismo punto, tomamos esa cadena y la otra, hacemos punto bajo. Tomamos una cadena de un lado y la que corresponde en el otro, sin saltarnos ningún punto, para que nos quede parejo. Hacemos punto bajo. Tomamos esta de este lado y la que le sigue en el otro lado. Sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Ya nos van quedando unidos. Así vamos a continuar todo alrededor hasta terminar toda la tira. Una vez terminamos de unir un lado, miren cómo nos queda. Se va automáticamente hacia adentro el círculo un poco. Terminamos aquí en la parte de arriba, ya se hace un poquito más duro. Lo vamos a aplastar para poder, antes de unirlo en este lado, lo que vamos a hacer es ahora continuar hacia el otro lado. Aquí terminamos, hacemos una cadena de altura y ahora comenzamos a hacer puntos en estas partes de encima. Vamos a tratar de hacerlo lo más pegados que podamos. Aquí ya tenemos uno. En el próximo espacio hacemos uno. Siguiente espacio aquí justo encima. Hacemos un punto y así vamos a continuar. Lo más pegado que se pueda. Vamos a ir haciendo un punto en cada uno de los espacios para darle un terminado con cadenas. Así vamos a continuar hasta llegar al otro lado. Cuando lleguemos al otro lado, colocamos el otro círculo y lo unimos exactamente igual. Cuando terminemos de unir el segundo costado, ahora repetimos lo que hicimos en este lado, donde creamos una cadena encima de los puntos. Hacemos una cadena al aire y comenzamos justo aquí en la esquina haciendo el primer punto, luego en el siguiente espacio, punto bajo, siguiente espacio, punto bajo, justo encima del otro,
Nos van a quedar un total de 40 puntos en toda esta parte de encima, en un lado y en el otro. Llegamos al final del otro lado, tenemos también 40 puntos en la parte de arriba. Ahora vamos a unir aquí, en esta cadena, donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Cerramos la vuelta, hacemos una cadena de altura y ahí mismo, la cadena de altura no cuenta, vamos a hacer un punto bajo. De aquí en adelante solamente vamos a hacer punto sobre punto. Vamos al siguiente, hacemos punto. Siguiente, punto bajo. Así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí al final, volvemos a unir con punto deslizado y seguimos repitiendo vuelta por vuelta, punto sobre punto, sin hacer ningún cambio. Tejemos la vuelta número 2. Le dije que no íbamos a hacer ningún cambio, que íbamos a continuar punto por punto, pero yo siento que me está quedando un poquito ancha la boca y quiero que me quede más estrecha. Así que voy a reducir algunos puntos, les voy a explicar cómo. Aquí llegamos al final, unimos con el punto y comenzamos con el primero. Lo que vamos a hacer es hacer aproximadamente 5 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y 5. Ahora aplicamos una disminución para ir recogiendo un poquito la parte de arriba. Tomamos un punto y 2 puntos y lo cerramos en uno solo. Ahí ya redujimos 1. Ahora continuamos 1 sobre 1, 5 de nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a reducir 1 y 2, tenemos los 3 hilos y los cerramos. Ya tenemos 1. Y así se va haciendo un poquito más estrecho. Vamos a continuar toda la vuelta haciendo 5 y una disminución. Cuando terminemos, unimos. Miramos si ya nos quedó más estrecho. Si no, hacemos otra vuelta de disminuciones de nuevo. 5 y una disminución. Así hasta que nos guste el ancho que nos vaya quedando para encima. Cuando tengamos el ancho deseado, entonces ya continuamos punto por punto. Después de terminar 3 líneas haciendo disminuciones, 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución, hicimos 3 líneas en total disminuyendo. Ya nos quedó bastante recogida la parte de arriba como yo la quería, así que ya no voy a hacer más disminuciones. De aquí en adelante vamos a hacer 2 vueltas más de punto sobre punto, sin hacer ningún cambio, solamente mantenemos los mismos que tenemos en la base. Hacemos 2 vueltas más y regresamos para comenzar a tejer las asas. Terminamos de tejer las 2 vueltas sin aumentos. Entonces tenemos 2 al inicio sin aumentos ni disminuciones, punto sobre punto. Luego tenemos 3 líneas de disminuciones, 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución. Y luego otras 2 líneas más de punto sobre punto sin disminuciones ni aumentos. Terminamos con un total de 7 líneas. Ahora vamos a marcar los lados, que nos quede recto, y vamos a calcularles los puntos para separar los espacios para las asas. Yo le dejé aproximadamente 16 puntos en este lado, 16 en este lado y 10 y 10 en el centro. Pero cada uno va a contarlo. Marcamos aquí. Contamos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para llegar a la esquina. Y luego en la otra esquina también 7 más este que nos queda aquí doblando. Hacemos lo mismo con este lado y luego marcamos en el centro que nos queden la misma cantidad de puntos. Pero pueden ir contando, asegurándose que todos estén correctos y pueden ir moviendo los marcadores hasta que le coincidan todos los puntos. Ya teniendo esto listo, aquí terminamos en el costado, unimos y comenzamos con el primer punto. Ahora vamos a hacer punto por punto hasta llegar a donde está el marcador.
Ya no tienen que contarlos porque los marcaron. Aquí, este es el último donde está el marcador. Listo. Ahora sí ya podemos retirar ese para que no nos estorbe. El primero. Solo vamos a ir retirando a medida que vayamos tejiendo. Ahora vamos a hacer una cadena al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y vamos a probarla. 20. Siento que quedó muy larga, así que le vamos a quitar unos puntos. 3, 6, 9, 12, 15 puntos. Le voy a quitar 5 y lo voy a dejar con 15. Porque quiero que me quede bien ajustada, porque luego que le tejemos las otras vueltas, ella tiende a estirarse un poco y queda muy feo el agujero, muy grande. Así que lo vamos a dejar con 15. Por eso les digo que los vayan contando y lo dejan a su gusto. Comenzamos aquí, donde está el marcador, con el primer punto abajo. Y ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos al próximo marcador. Cuando lleguemos al próximo marcador, volvemos a tejer 15 cadenas, lo unimos en el próximo y continuamos hasta llegar al final. Completamos las 15 cadenas en el otro lado, nos queda algo así. Terminamos, unimos con punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora volvemos a repetir. Unimos con el punto deslizado, comenzamos con el primero y vamos punto por punto hasta que lleguemos a donde está la cadena. Este es el último punto y ahora llegamos a la cadena. ¿Qué vamos a hacer en la cadena? Vamos a tejer los puntos que teníamos, que eran 15, los vamos a tejer también. Tomamos aquí la primera, hacemos uno, vamos a la siguiente, hacemos otro y así vamos a continuar sin saltarnos ninguna cadena. Hacemos un punto en cada una. Cuando lleguemos al final, continuamos punto por punto y repetimos en la otra cadena igual, punto sobre punto en la cadena de base hasta llegar al final y volver a unir. Después de terminar la otra vuelta, llegamos al final, unimos con punto deslizado y repetimos punto por punto hasta llegar al asa nuevamente. Esta va a ser la última vuelta que vamos a hacer. Aquí llegamos al último punto. Ahora tenemos esto que lo vamos a cubrir. Para cubrirlo solamente hacemos así. Pasamos por debajo, le damos más o menos la misma altura y hacemos un punto. Volvemos, sacamos por debajo y hacemos un punto. Tratando de que todos más o menos no queden a la misma altura. Vamos haciendo puntos bajos pero largos, porque sacamos así por debajo, tratando que nos quede lo más pegado que se pueda uno del otro para que no nos queden espacios vacíos. Vamos, sacamos así las dos hebras, las llevamos hacia arriba y hacemos el punto. Y ya nos va quedando el asa mucho más firme y cubierta. Hacemos eso hasta llegar aquí al final, de ahí continuamos punto por punto. Repetimos exactamente lo mismo en la otra asa para cubrir todos los puntos. Damos la vuelta, llegamos, unimos con punto deslizado y ahora sí vamos a cortar la hebra porque ya terminamos. Después que terminamos las asas, así nos quedan. La podemos usar con estas asas cortas o también con una asa más larga. Yo voy a utilizar esta cadena, mide aproximadamente 1 metro y 2 argollas que se pueden abrir. La voy a colocar aquí, justo en la esquina, de esta forma, y lo mismo en el otro lado.
Listo, así es como nos queda. La podemos colgar con el asa larga o solo utilizarla con la pequeña. En este lado pueden colocar un botón para que no se les abra, o cualquier tipo de broche que ustedes tengan. Y si quieren decorarla, yo voy a utilizar esta etiqueta de madera que la voy a coser aquí enfrente solamente como decoración. Ustedes pueden colocarle una etiqueta o dejarlo así, de esta forma. Ya les voy a mostrar de más lejos para que la puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.